La violencia sexual contra las mujeres ha existido siempre en las guerras, pero también contra los hombres. No mata al enemigo, pero lo destruye. Un arma eficaz y un gran tabú. Los primeros hombres que exigieron justicia ante los tribunales fueron supervivientes de la guerra de Bosnia. En las regiones en conflicto de África, los sobrevivientes de la violencia sexual tampoco quieren seguir guardando silencio, pero los agresores quedan impunes. ¿Será siempre así? Invasores rusos violan a prisioneros varones en Ucrania. En las zonas liberadas, agentes reúnen pruebas que dan testimonio del horror. Me violaron durante 3 días. Tenía la sensación de que todos podían ver lo que me pasó. Ahora te vamos a esterilizar. Así lo dijeron. Los ucranianos Oleksiy Sivak y Roman Shapovalenko decidieron hacerlo público. No es un paso fácil. Los hombres que han sufrido abuso sexual no solo cargan con el trauma, sino que tienen que lidiar además con los prejuicios y la incomprensión entre los suyos en la misma sociedad. La ciudad ucraniana de Jersón, a orillas del río Dnieper, sigue siendo un lugar fantasma aunque las fuerzas rusas se retiraron en noviembre de 2022 tras 8 meses de ocupación. De sus 280.000 habitantes, hoy solo quedan 40.000. Roman Shapovalenko es uno de los que resiste en Jersón. Ayuda a su hermana en una pequeña tienda de comestibles en las afueras de la ciudad. Antes de la guerra era taxista. Después opuso resistencia con los medios más simples y se convirtió en objetivo de los ocupantes rusos. Se ve a sí mismo como sobreviviente, no como víctima. No veo por qué tendría que esconderme o avergonzarme. No me avergüenzo de nada. Creo que es necesario hablar de ello, porque tenemos mucha gente, incluso aquí en Ucrania, que no quiere saber cómo es la guerra. Al igual que Roman Shapovalenko, su amigo Oleksiy Sivak también fue detenido por unidades militares rusas. Oleksiy Sivak solía ir al mar. Cuando estalló la guerra, acababa de llegar de Odessa. No podía ni quería escapar. No quería dejar atrás a sus familiares enfermos ni a sus perros. El cautiverio ruso dejó cicatrices profundas en ambos. Me resulta muy difícil hacer esta entrevista. Tengo familia. Intento pensar en otras cosas. Eso es lo más importante para mí. Mi familia, mi esposa. Llevamos 20 años juntos. No tenemos hijos. Y ahora queremos tener uno. Antes de la guerra no funcionó. Y ahora, después de todas las torturas, no sé si todavía sea posible. Llegaron incluso a decir, ahora te vamos a esterilizar. Su ciudad natal, Jersón, fue uno de los primeros objetivos de la invasión rusa y sus alrededores fueron escenario de duros combates. Jersón está situada en el delta del Dnieper, una ciudad portuaria estratégicamente ubicada a solo 30 kilómetros del Mar Negro. Apenas unos días después del inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, los tanques entraron al centro de Jersón. Era finales de febrero de 2022. La ciudad cayó en manos de los invasores prácticamente sin resistencia.
Mis amigos y yo llevamos a cabo pequeñas acciones. Intentamos poner la bandera ucraniana en todas partes. Esto lógicamente molestó a los soldados rusos. Los ciudadanos de Jersón se enfrentaron desarmados a los tanques rusos. Se trataron de actos espontáneos de desobediencia civil a los que los invasores respondieron con enorme dureza. Unidades militares rusas atravesaron la ciudad y sembraron el terror en Jersón. A Román Shapovalenko lo sacaron de su casa por la noche. Iba en pantalones cortos, camiseta y zapatillas. Nada más meterme en el auto, me taparon los ojos con cinta adhesiva y me encapucharon. Sabía a dónde me llevaban, porque estaba en mi ciudad y conocía el camino. Ya había oído hablar de este lugar a amigos que me advirtieron: si no paras, acabarás en esos sótanos. De ahí no sale prácticamente nadie. Tras apresar a Román, los rusos vinieron a por mí 1 hora y media después. La captura de Román me dio tiempo y logré esconder algunas cosas: cintas con los colores ucranianos y volantes. Rápidamente volví a casa para advertir a todos los que habían estado en contacto conmigo de que borraran todo lo que tenían en el celular y que me borraran de su memoria. La ocupación duró solo 8 meses, durante los cuales los invasores establecieron 11 cárceles improvisadas, en escuelas, en edificios de la ciudad, en un hangar del aeropuerto. Los investigadores ucranianos encontraron allí numerosas pruebas de abusos, pero identificar a los supervivientes es difícil. A menudo permanecen en silencio porque la legislación ucraniana establece que sus nombres deben hacerse públicos. Todos los testigos que registramos y prestan declaración están sujetos a cierto procedimiento. Debemos publicar todas las decisiones que afectan al Estado y sus procesos en medios de acceso público. En nuestro caso, son el periódico Correo Ucraniano y la web de la Fiscalía General de Ucrania. Esto no disuadió a Oleksij Sivak y Román Shapovalenko. Fueron de los primeros en testificar ante la fiscalía. Ambos terminaron en la misma prisión rusa, el antiguo centro de detención de la policía ucraniana en Jersón. Ambos fueron encerrados aquí, en una celda atestada. Sus captores los torturaron repetidamente para obtener información sobre el ejército ucraniano. Uno hacía preguntas, otro hacía girar este dínamo que provocaba descargas eléctricas. Otras 2 personas me golpeaban, me pegaban con los puños y con una porra. En algún momento de la tortura, en medio o hacia el final, no lo sé exactamente, me colocaron cables eléctricos en los genitales. Sinceramente no fui capaz de mirarme las marcas en la espalda donde me colocaron los electrodos. No diría que grité, gritar es poco, simplemente no hay palabras para describirlo. Eran gritos inhumanos. Me obligaron a quitarme los pantalones y a colocarme los electrodos en el escroto y el pene. A otros, al parecer, les colocaron ellos mismos los electrodos, pero a mí me obligaron a hacerlo yo mismo. Luego empezaron a aplicarme descargas eléctricas en los genitales y a hacerme las mismas preguntas una y otra vez.
Giraron la palanca del teléfono de campaña y cada giro daba entre 20 y 30 descargas eléctricas. Es como un rayo en los ojos, en la cabeza. En la prisión, los investigadores encontraron indicios de abusos que coincidían con las declaraciones hechas por ambos. Pruebas de la tortura sistemática de prisioneros, teléfonos de campaña que proporcionaban la electricidad que les metían en el cuerpo. Можливо, був елементом тортур. Прикований до полу. На ньому знаходиться скотч. Ймовірно, осіб прив'язували. Одному показалось этого мало. Uno de ellos no tuvo suficiente con eso. Tomó un cuchillo, me apuñaló en la pierna y me lo retorció. Ahí terminó. Los torturadores me llevaron a una celda y me retuvieron allí 51 días. Los dos amigos fueron liberados, pero el trauma, el shock y las heridas eran demasiado grandes como para volver a tener jamás una vida normal. ¿De dónde viene esta violencia, esta brutalidad? Preguntas que se plantea Regina Muy-Loisa, historiadora de Hamburgo. Forma parte de una red científica que desde 2008 investiga la violencia sexual en los conflictos armados. Un foco de atención de científicos de todo el mundo, la violencia contra hombres. En general, puede decirse que la violencia sexual contra los hombres ocurre principalmente en situaciones carcelarias, en las prisiones, en cautiverio, en los campos, y menos en el campo de batalla. Allí observamos menos violencia sexual contra los hombres. Y, ante todo, se trata en su mayoría de formas de brutalidad dirigidas contra los genitales y destinadas a humillar y denigrar a los hombres en su sexualidad. Y, en ese sentido, el objetivo es destruir la masculinidad, destruirlos como hombres. Kampala, Uganda. Muchos refugiados llegan aquí desde países vecinos. En las numerosas guerras de la región aparecen los mismos patrones. Pero, ¿por qué se habla tan poco de ello? Masokolo Lemba, conocido como Freddy, proviene del este del Congo, de donde huyó a Uganda en 2017. También él es sobreviviente de la violencia sexual. Después de todos los horrores que ha tenido que vivir, ve ahora algo de esperanza. En el campo de refugiados, recurrió a la ONG Refugee Law Project, que apoya a personas traumatizadas. El personal lo acompaña al hospital en la cercana urbe de Mbarara. Deogracias Tuzuka, de la ONG, traduce para la médica ugandesa. No tengo el cuerpo bien. También padezco insomnio y me duele la espalda. Tengo los testículos muy fríos y me duele la zona de la ingle. A veces también tienen secuelas psicológicas. No pueden dormir. Algunos sufren de depresión y sin duda muestran signos de trastorno de estrés postraumático. Existe muy poca ayuda terapéutica para los numerosos afectados. Miles de refugiados cargan solos con las consecuencias de la violencia sexual. Rita Atukuatse, del Hospital de la Divina Misericordia, ha visto lesiones muy graves en su vida profesional. They usually come with growing pain,
Vienen con mucho dolor. A algunos los han castrado. Algunos vienen con heridas por agresiones. Algunos vienen con el pene atado de tal manera que algunas partes se han necrosado, han muerto. Eso es lo que he visto hasta ahora. En el este del Congo se producen masacres contra la población civil de forma regular. La región es objeto de disputas entre milicias y tropas gubernamentales desde hace décadas. Aquí hay muchos depósitos de minerales raros y valiosos. Es una pugna por poder e influencia. Se acusa de violaciones masivas sobre todo a las milicias rebeldes y decenas de miles de mujeres y hombres han sido sometidos a violencia sexual. Esto hizo que se denominara al Congo la capital mundial de las violaciones. El padre de Masokolo Lemba trabajaba para el gobierno en su aldea, en el remoto norte de la región de Kivu. Informaba al ejército congoleño sobre los ataques rebeldes. Eso mismo pretendía hacer aquel día de 2017. Una vez más, huían cientos de personas de la región. Masokolo Lemba acompañaba a su padre de camino a la aldea vecina, pero fueron interceptados por los rebeldes. Íbamos en la moto. El conductor delante y mi padre detrás de mí. Entonces nos detuvieron unos hombres armados. Mi padre dijo, ven Freddy, aquí aprenderás algo y verás cómo se hace mi trabajo. Pero los rebeldes nos observaban muy de cerca. Cuando el conductor se bajó, inmediatamente abrieron fuego y lo mataron. Después nos llevaron a mi padre y a mí a un lugar desconocido. Masokolo Lemba vive ahora en Uganda, en Nakivale, uno de los campos de refugiados más grandes del mundo. Cientos de personas llegan aquí cada semana desde todas las regiones en crisis de África. Ya hay casi 180,000. Lemba intenta ganarse algún centavo extra repartiendo agua. El campamento está dividido en muchas aldeas. A los refugiados se les asigna una pequeña porción de tierra, también a Masokolo Lemba y su familia. Fue en 2017 cuando Lemba cayó en manos de los rebeldes. Tenía 24 años. Walikamata baba yangu, wanatia kamba hapa, wanatupa yule. Mie nilikuwa mubande. Le pusieron una soga al cuello a mi padre. A mí me vendaron los ojos. Cuando me quitaron la venda, mi padre ya estaba muerto. Lo habían ahorcado. Yacía muerto en el suelo y orinaron sobre él. Los rebeldes querían reclutar a Lemba para sus tropas. Amenazaron con hacerle daño a su esposa que había permanecido en su aldea. Pero ese no fue el único medio que utilizaron para someterlo. Me obligaron a llevar una venda en los ojos. Luego me dijeron que tenía que quedarme 3 días más porque querían convertirme, hacerme más fuerte, convertirme en uno de los muchachos más malos, como ellos. 3 días y 3 noches tuve que quedarme. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo y no distinguía entre el día y la noche. Cada hora podía escuchar cómo entraba alguien y me violaba. Durante 3 días. Tras esos 3 días y noches, Lemba logró escapar. Inesperadamente, un rebelde, viejo amigo de su padre, lo ayudó. Pero a casa ya no pudo regresar. Su aldea natal ya no existía. Los rebeldes la incendiaron como tantas otras. Masokolo Lemba comparte este destino con muchos otros en el campamento de Nakivale. Pero él ha encontrado la fuerza para hablar de las experiencias que lo traumatizaron. La violencia sexual se consideró durante mucho tiempo un fenómeno biológico.
es decir, un fenómeno movido por los instintos, en el que los hombres simplemente siguen sus impulsos y los agresores masculinos violan a las mujeres. Pero entonces, las mujeres empezaron a argumentar que, en realidad, se trata de poder y de violencia política, y que es algo que debemos analizar en profundidad. Mientras que, por otro lado, la violencia sexual contra los hombres también se ha tematizado mucho, pero bajo el concepto general de tortura, y en ese sentido no se ha percibido como un acto sexual en sí. Ahora, en cambio, se afirma que, para comprender realmente lo que sucede, es necesario reconocer que también los hombres sufren vulneraciones en su sexualidad y en su autodeterminación sexual. In July 1995, forces of the Army of Republika Srpska, the VRS, invaded the town of Srebrenica in eastern Bosnia. Las guerras en la antigua Yugoslavia cambiaron la visión de la violencia sexual contra los hombres, principalmente en los campos del ejército serbio de Bosnia. Hombres y niños, en su mayoría civiles musulmanes bosnios, se convirtieron en sobrevivientes de estos crímenes. Ante las violaciones masivas de los derechos humanos, en 1993 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió establecer un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia con sede en los Países Bajos. The lesson that we are all accountable to international law may have finally taken hold in our collective memory. This will be no victor's tribunal. The only victor that will prevail in this endeavor is the truth. Este tribunal fue el primero de este tipo desde los juicios de Nuremberg que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. 161 personas fueron acusadas ante La Haya, entre ellas presidentes, generales y políticos. Nadie debía estar por encima de la ley. Había grandes esperanzas de que el tribunal brindara justicia a los afectados y castigara a los perpetradores. Bodo Beba ha seguido la labor del Tribunal para la ex Yugoslavia en La Haya. Por primera vez se llevó ante los tribunales la violencia sexualizada contra hombres en tiempos de guerra. La Haya creó estándares. El Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya no solo fue el primer tribunal penal internacional en condenar y procesar la violencia sexual como parte de los crímenes de guerra. No solo definió por primera vez la violencia sexual, no únicamente como abusos de los responsables individuales de violencia, sino que también la definió como parte de una política sistemática de crímenes de guerra. De hecho, fue el primer tribunal en procesar actos de violencia sexual específica contra hombres. En Bosnia siguieron estos esfuerzos de cerca. Este fue un punto de inflexión en la historia. Este hito histórico les dio a los fiscales y jueces herramientas contundentes para hacer rendir cuentas a los autores a nivel individual. En La Haya se inició un proceso que tendría consecuencias positivas no solo para Bosnia, sino para el mundo entero. Zenica, una ciudad de unos 100.000 habitantes. Durante la guerra de Bosnia, mucha gente huyó aquí de la limpieza étnica llevada a cabo por los serbios de Bosnia, especialmente los bosniacos, como se llaman a sí mismos los musulmanes bosnios. Sinija Basic había servido como soldado raso en el ejército bosnio. Tras su periodo en el ejército administró una pequeña granja. Cayó en manos de la policía militar serbia como civil. Esta experiencia me acompañó por mucho tiempo y fue muy dolorosa. Tuve muchas luchas internas, especialmente al recordar las experiencias que tuve durante mi cautiverio y todo lo que sucedió durante ese tiempo. En un evento conocí a la directora de Medica Zenica. Ella me animó a hablar de mis experiencias para encontrar alivio y paz interior. La propia psicóloga Savilla Husic huyó a Zenica para escapar de las atrocidades. Allí se unió a la organización de ayuda médica Zenica, de la que hoy es directora.
Cuando empezamos, nunca imaginamos que trabajaríamos con hombres que habían sobrevivido a la violencia sexual. Y más, teniendo en cuenta que en Bosnia y Herzegovina vivimos en una sociedad muy patriarcal. Era increíblemente difícil para los hombres hablar sobre los abusos sexuales que sufrieron. Los crímenes cometidos en los campos de los serbios de Bosnia tuvieron como finalidad la limpieza étnica en los territorios conquistados. Más de 30.000 civiles bosniacos fueron asesinados. En el Centro de Documentación de Sarajevo se creó un expediente por cada persona asesinada. Había grandes campos de detención como este en Manjaca, pero también cientos de campos pequeños repartidos por toda Bosnia. En diciembre de 1995, Sinija Basic fue llevado por la policía militar serbia a una prisión improvisada en las afueras de Sarajevo. To je bilo u fazi kad su nas udarali I kad smo bili bukvalno bez odjeće. Después del arresto vino la fase en que nos golpearon y nos quitaron literalmente toda la ropa. Nos desvistieron. O mejor dicho, me desvistieron y quedé completamente desnudo. Tras los golpes, perdí el conocimiento. De vez en cuando volvía en mí y cada vez me atravesaba un dolor agudo en la zona del ano. Gritaba de dolor. En esos momentos sentía claramente cómo entraba en mi cuerpo un objeto desafilado y lo dejaron allí. Era una pala militar, una pala pequeña. Hacer cualquier movimiento era casi imposible. Cualquier intento de moverme hacía que el dolor fuera cada vez peor. La casa en la que torturaron a Sinija Basic se halla en un barrio residencial de clase media acomodada, frente a una idílica placeta. Restaurantes, bares, fachadas hermosas. Tras estos muros, Sinija Basic perdió el sentido del espacio y del tiempo, desnudo, encadenado a un radiador durante 3 días. Allí lo violaron repetidas veces. Cuando lo liberaron, no podía hablar de ello. El momento más conmovedor fue cuando mi hijo, que tenía entonces 5 o 6 años, me preguntó: «¿Papá, te pegaron? ¿Te dieron una paliza?» Le respondí: «No, hijo mío». Entonces me dijo: «Bueno, aunque te hayan golpeado un poco, no importa tanto. Lo importante es que hayas vuelto a casa. Recordaré esas palabras para siempre». Regresar a casa, eso era lo principal, pero no fue tan fácil. Sinija Basic no pudo olvidar. Desarrolló un trastorno de ansiedad y el recuerdo de lo que vivió lo atormentaba constantemente. Era como si una parte de sí mismo hubiese quedado atrapada en esa casa para siempre. Con la psicóloga Savilla Husic, regresa al lugar donde lo torturaron. Aún 30 años después, le resulta difícil estar frente a esa casa sin miedo ni vergüenza. En cuanto a mi vida después, fue muy difícil y muy traumática por un tiempo. Tenía la sensación de que todos podían ver lo que me pasó. Pero el tiempo pasó y la vida tenía que continuar. Tuve que acostumbrarme a esa vida, aunque mi alma seguía sangrando. Las heridas físicas sanaron, pero la herida en mi alma nunca sanará.
Los juicios en La Haya revelaron detalles perturbadores de violencia sexual contra hombres. Por primera vez en el proceso contra Duško Tadić. Tadić, un político serbio bosnio local, fue el primer acusado ante el Tribunal de Yugoslavia. Sus crímenes abarcan tortura, asesinato y violación. En 1997 fue condenado a 20 años de prisión. El objetivo de los torturadores era la destrucción de las personas. da uradi. Mislim, to je stvarno grozno šta se je radilo. Mislim, to su bili ljudi nedužni i bez ikakvog razloga tako su zlostavljani. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra para humillar a mujeres y hombres, para destruir familias y comunidades enteras. En estas sociedades machistas, que piensan que los hombres son siempre fuertes, cabezas de familia, directores de instituciones, y como son tan fuertes, nunca pueden convertirse en víctimas de estos crímenes. La gente no entiende las circunstancias en las que esto ocurrió, especialmente cuando hablamos de humillación sexual con nuestra propia familia. No es fácil para un hombre violar, tener sexo con su hermana o su madre, pero los obligaron a hacerlo. Las formas de abuso sexual son muy diversas, pero el objetivo es siempre denigrar totalmente al enemigo. Los violan. El cuerpo también es excitable. A menudo ocurre que tanto los hombres como las mujeres que son víctimas experimentan un momento de excitación física, lo que supone una gran humillación, porque es una pérdida de control sobre el propio cuerpo y, lógicamente, es increíblemente vergonzoso. También porque en nuestra sociedad esta excitación física se malinterpreta y se entiende como deseo y te dicen, bueno, en realidad sí lo disfrutaste. Tal vez tú también lo deseabas, si no activamente, al menos de forma pasiva. Con ello, se les atribuye falsamente parte de la culpa por la conducta de los perpetradores, y ellos mismos se echan también la culpa. Y esto tiene que ver, a su vez, con que los afectados de repente empiecen a pensar que son homosexuales. La homosexualidad es una acusación extremadamente peligrosa en Uganda. Desde 2023 rige aquí una de las leyes más duras del mundo contra los homosexuales. Se enfrentan a cadena perpetua y en algunos casos incluso a la pena de muerte. En un contexto así, quien habla abiertamente sobre violaciones corre el riesgo de perjudicarse a sí mismo. Al principio, Masokolo Lemba se sinceró únicamente con su esposa. Mi esposa me preguntó, ¿qué te pasó allí? Y le conté todo lo que había pasado. No quería ocultarle nada. Cuando terminé, ella empezó a llorar. Pero me consoló porque, después de todo, fui yo quien había sufrido, no ella. Con el apoyo de la organización de ayuda Refugee Law Project, Masokolo Lemba rompió públicamente su silencio. Esta iniciativa se ocupa de sobrevivientes de violencia sexual. Los hombres no solo sufren las secuelas físicas, sino que a menudo también se sienten obligados a ocultar su martirio. Las sesiones en grupo con otros sobrevivientes son importantes para poder hablar sobre lo que vivieron. Quiero que nos sentemos todos así. Coloquen sus manos sobre las rodillas y respiren profundo. Eso puede ayudarnos a sentirnos mejor.
Bora sasa wewe ndio una tafsiri. Sawa. Siku zote nikiamka mimi sikunakuwa vizuri. Cuando me despierto no me siento bien. Sababu nikienda kwenye kazi yangu ya saluni ninaanza kuambiwa kama mimi ni PD. Porque me llaman homosexual. Fue un cliente en mi tienda. En las comunidades de acogida a las que huimos para empezar una nueva vida, nadie quiere tener nada que ver con nosotros. No quieren ni sacar agua del mismo grifo que nosotros. Es muy difícil caminar junto a ellos o acercarse, porque piensan que somos homosexuales. Ya hemos pasado por mucho sufrimiento y no necesitamos que nos hagan más daño aún. Ya es suficiente. Refugee Law Project tiene su sede en la capital de Uganda, Kampala. La nueva legislación dificulta enormemente su trabajo. Hay hospitales que rechazan a los sobrevivientes de violencia sexual por temor a la hostilidad, y muchos ni siquiera se atreven a ir al hospital. La ONG estima que solo en Uganda hay miles de afectados. Debido a los conflictos permanentes en los países vecinos, cada día se suman más. Los hombres afectados se ven sometidos a presión por parte de la comunidad. Ya no se les considera hombres de verdad. Se estigmatiza a los sobrevivientes y no se reconoce su sufrimiento. Los hombres se sienten rechazados. Por eso muchas de las personas a las que les ocurrió esto se han alejado de los asentamientos y ahora viven en ciudades o centros urbanos donde hay más anonimato y pueden hablar más abiertamente. Cuando se persigue a las víctimas en lugar de a los agresores, la posibilidad de castigar a estos últimos es prácticamente nula. Pero, ¿cómo logran los agresores que se estigmatice y se llame homosexual únicamente a quienes han sido violados, pero no a ellos mismos? Los agresores, lógicamente, se ven afectados por el temor de que puedan ser etiquetados como homosexuales. Pero esto no ocurre en ciertos contextos. Por ejemplo, en el ejército. Ahí es relativamente común que los soldados violen a otros soldados. Lo vemos, por ejemplo, con los marines de Estados Unidos, donde se considera una especie de prueba de resistencia. Los hombres violan a otros hombres y soportar esta violencia sexual, se ve como una capacidad especial de resistencia al sufrimiento. Y en este sentido, más bien como una expresión de fuerza. En 2004, estas imágenes de la prisión iraquí de Abu Ghraib conmocionaron al mundo. Documentos que muestran a los soldados estadounidenses como torturadores, empleando también violencia sexual. Aquí también se hace posible violar sin tener que cargar con el estigma de la homosexualidad. Andrij quiere permanecer en el anonimato. Estuvo a punto de morir por esta forma de violencia. Vive cerca de Jersón. Los invasores rusos lo pusieron en la mira por ser ex soldado. Un lugareño que colaboraba con los rusos me delató. Les dijeron a los rusos dónde vivíamos y vinieron a buscarme. La mañana comenzaba con golpes que continuaban durante todo el día hasta la noche. Seguían haciendo las mismas preguntas y cuando les decía que no sabía nada, ellos simplemente seguían. Y así durante una semana todos los días. Me golpeaban con culatas de fusiles de asalto y tablas. Me estrangularon con plástico y emplearon descargas eléctricas. Quisieron quemarme y me rociaron con gasolina. También hubo violencia sexual. Me hicieron de todo. Sufrí una lesión bastante desagradable de la que preferiría no hablar. Pero como consecuencia de esa lesión me colocaron un estoma, un ano artificial.
Andrij tuvo que ser operado. Hoy es nuevamente agricultor. No ha recibido ninguna ayuda. Al séptimo o quizás octavo día ya no podía caminar. Hacía 3 días que no me levantaba y pensaron que estaba a punto de morir. Me sacaron del pueblo y me tiraron en el cementerio, dando por hecho que moriría. Pero al cabo de un tiempo me levanté y me arrastré hasta casa. 1 mes después vinieron al pueblo y preguntaron si me habían enterrado. La guerra no es una situación excepcional. Nos remontamos, de hecho, a antes de la guerra. Analizamos cómo se vivían y experimentaban la relación entre géneros, la sexualidad y la violencia en el periodo anterior a la guerra, y cómo esto se implementa luego en la situación extrema específica de la guerra. En la preguerra, vemos que ya había muchas prácticas y situaciones de violencia sexual contra los hombres. En los internados, en el ejército, en los entrenamientos militares, por ejemplo, para establecer la jerarquía militar. Aquí también encontramos mucho acoso, brutalidad y violencia sexual. Los abusos bajo la ocupación rusa en Ucrania forman parte de una cultura de violencia. Los defensores de los derechos humanos llevan años llamando la atención sobre la terrible situación de los presos en las cárceles rusas, sobre la tortura y la violación. Sacaron estas imágenes de una prisión rusa. La fiscal Anna Sosonska ha investigado los casos de las cárceles rusas porque parecen afectar también a presos ucranianos. Investigamos casos de civiles detenidos ilegalmente por la Federación Rusa y casos de prisioneros de guerra ucranianos. Surge un patrón muy claro y sistemático, particularmente con respecto a la tortura sexual. Esto incluye, por ejemplo, descargas eléctricas en los genitales, golpes en los genitales, amenazas de castración y violación, etc. Allí existe una política clara, que se aplica desde el momento en que se organizan estos centros de detención hasta que un hombre o una mujer de Ucrania llega allí y se le somete a ciertos tipos de tortura, incluida la violencia sexual. Las imágenes proceden de varias prisiones rusas antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Existe un sistema de castas de amos y subordinados, y si uno es un subordinado, ya no es un ser humano. Aplican esta cultura carcelaria a su sociedad, y la sociedad aplica estos conocimientos y habilidades adquiridos a su enemigo, a su oponente. En las cárceles rusas, la violencia está profundamente arraigada. El sistema penal ruso es un caldo de cultivo para una cultura de desprecio hacia las personas. En el ejército, la violencia se dirige también contra sus propios soldados. Es parte de la norma tanto en la guerra como en la paz. La gente tiene que saberlo. Se podría comparar con la violencia doméstica porque es casi lo mismo. Tenemos que hablar de ello. Si no se habla de ello, continuará y crecerá como una avalancha. Alcanzará una escala mayor. Los sobrevivientes de violencia sexual enfrentan enormes desafíos a la hora de buscar ayuda. Los obstáculos burocráticos suelen ser insuperables para los afectados, especialmente para los hombres que la mayoría de las veces se hallan completamente solos.
Al principio pensaba que era el único que no lograba encontrar ayuda, pero rápidamente me di cuenta de que a muchos hombres les ocurre exactamente lo mismo. Ahora nos ayudamos unos a otros, tal como lo hacíamos en la celda, porque allí solo podías contar con tus compañeros de prisión. Nadie te curaba las heridas de la espalda, nadie te ayudaba a levantarte ni te traía agua o comida. ¿Apoyo psicológico? Te lo prestaban únicamente los compañeros de celda. En 2024, Oleksij Sivak creó una red de hombres ucranianos sobrevivientes al cautiverio y a la tortura. Juntos abogan por la liberación de todos aquellos que aún se encuentran detenidos en cárceles rusas. Creo que cientos de personas están siendo torturadas ahora mismo, sexualmente también. Para mí, justicia significa que todas esas personas sean liberadas y regresen con sus familias. Los hombres se reúnen periódicamente para hablar y aprender a vivir con lo que les sucedió. No quiero venganza ni ejecuciones públicas en las plazas de Rusia. Lo que deseo es que quienes me torturaron sean llevados ante la justicia y que los encarcelen. No busco venganza personal. Hay maltratos a los prisioneros de guerra en ambos bandos. Sin embargo, según un informe de la ONU de otoño de 2024, la dimensión y el alcance varían enormemente. El informe asegura que no hay pruebas concretas de abusos sistemáticos de prisioneros rusos en las cárceles ucranianas, pero que, por el contrario, Rusia recurre sistemáticamente a la violencia sexual. Los informes e imágenes que llegan de Ucrania evocan recuerdos de Bosnia. They called me and asked, it's so... Me llaman y me dicen, es tan duro ver todo eso. Me recuerda tanto a lo que pasó en Bosnia y Herzegovina. Es importante que compartamos nuestras experiencias y aprendamos unos de otros. La violencia sexual es violencia sexual, sin importar dónde ocurra. Los sobrevivientes están llenos de dolor y vergüenza. Ya estén en Bosnia, Kosovo, la comunidad yazidí, en las regiones kurdas o en otros lugares, experimentan estigmatización por parte de sus comunidades. En Bosnia pasó mucho tiempo hasta que los afectados fueron reconocidos como víctimas de la guerra. I ona je onda pokrenula taj sav proces u kojem Medica Zenica inició todo el proceso, mientras yo todavía no estaba muy estable mentalmente. Lucharon por mí. El proceso duró una eternidad hasta que me reconocieron como víctima civil de una guerra. Nuestro sistema burocrático es tan complicado que yo solo me hubiese enfrentado a muchas dificultades. Tomó 3 años completos. Con la ayuda de Sabija, pude aguantarlo. Solo unos pocos supervivientes en Bosnia recibieron una indemnización y los fondos de compensación prometidos no se materializaron como estaba previsto. Sin embargo, el procesamiento judicial fue un primer paso. Puso fin a la impunidad de un gran número de los principales responsables de estos crímenes. Al acabar el juicio, en los países en cuestión se crearon tribunales penales para juzgar los crímenes de guerra, y en particular en Bosnia, el Tribunal Penal con su división de crímenes de guerra. Pero en Serbia también se han creado fiscalías y tribunales especiales para perseguir los crímenes de guerra. Sin embargo, el proceso de revisión y reparación se ha estancado. Los nacionalistas serbios niegan crímenes de guerra como los de Srebrenica. El nacionalismo está en aumento, pese a que en La Haya hay miles de páginas con pruebas. Con esto, los sobrevivientes de la violencia sexualizada de esta guerra, hombres y mujeres, son marginados una vez más. En general, debido a estos diversos aspectos, lamentablemente este procesamiento judicial y el análisis y procesamiento de millones de hechos
ha tenido, en realidad, poco impacto sociopolítico. Sin embargo, a menudo, en los países africanos devastados por la guerra faltan los medios legales para exigir responsabilidades a los perpetradores. En la República Democrática del Congo, el sistema judicial es demasiado débil. En la vecina Uganda, las autoridades locales no pueden castigar la violencia sexual contra los hombres debido a la legislación. En Uganda, la mayoría de los códigos legales solo abordan la violación en relación a las mujeres. La ley también debe reconocer la violación de hombres. Actualmente, según la ley, no se puede violar a un hombre. Esto también debe tenerse en cuenta en el diálogo cotidiano. Las organizaciones humanitarias y los cooperantes deben poner recursos a disposición de hombres y niños que son víctimas, sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos. Son reales. Los sobrevivientes de violencia sexual de Bosnia, Congo y Ucrania rompieron su silencio para este documental, a pesar de su miedo a la estigmatización y a la discriminación, porque la violencia sexual contra hombres es una realidad en prácticamente todo lugar donde hay guerra. Llegan informes de las cárceles de tortura sirias del depuesto dictador Bashar al-Assad. Se están investigando acusaciones sobre la guerra de Gaza tras el 7 de octubre contra el grupo islamista radical Hamas y contra Israel. En muchos conflictos alrededor del mundo, la violencia sexual hiere o destruye a los afectados no solo físicamente, sino también psicológicamente. Pero cada vez hay más supervivientes que rompen el tabú y cuentan su historia.